donde la humanidad rompe todo desde el inicio. Génesis no empieza como un cuento bonito para niños. Empieza con Dios creando el universo de la nada. Luz, agua, tierra, vida. Todo en 6 días. Y en menos de 3 capítulos, la humanidad ya logró romperlo todo. Un jardín perfecto, destruido por curiosidad. El primer hijo del mundo convertido en asesino. Una civilización tan corrompida que Dios decidió reiniciar el planeta con una inundación global y una torre construida para desafiar al cielo, que terminó en el primer colapso corporativo de la historia. Y eso es solo la primera mitad del libro. Génesis no es la historia de cómo Dios creó un mundo perfecto. Es la historia de cómo ese mundo empezó a romperse y de una promesa hecha en medio del caos para arreglarlo todo. En los próximos 30 minutos vamos a pasar por la creación del universo, el primer error humano, el primer asesinato de la historia, gigantes misteriosos, un diluvio global, la destrucción de 2 ciudades enteras, promesas imposibles hechas a un anciano sin hijos, hermanos que se venden entre sí, y una familia tan disfuncional que haría quedar bien a cualquier reality show moderno. Todo eso está en un solo libro, y lo vamos a entender de verdad, no como una clase aburrida, no como un sermón largo, sino como lo que realmente es, la historia más extraña, más intensa y más importante jamás escrita. Empecemos desde el principio, literalmente. Antes de todo, no había nada, no había tiempo, no había espacio, no había materia, solo vacío absoluto y silencio total. Y entonces Dios habló. Haya luz. Y hubo luz. Eso es todo, sin materiales, sin herramientas, sin proceso, solo una palabra y la realidad apareció de la nada. En 6 días, Dios organiza el caos, separa la luz de la oscuridad, el agua del cielo, el mar de la tierra, llena el mundo de plantas, animales, estrellas y océanos. Y al final, como obra cumbre de todo ese proceso, crea al ser humano, no con una palabra, con sus propias manos, y le sopla vida directamente. Eso es diferente. Nada más en la creación recibió ese trato. El ser humano no es solo la última creación, es la más personal. Y Dios lo pone en un jardín llamado Edén. Un lugar donde todo está disponible, todo es bueno, y la única restricción es un solo árbol. Uno. De todos los árboles del jardín, solo hay uno prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les da una regla, una sola, y dice, el día que coman de ese árbol, morirán. Simple, claro, directo. Y la humanidad dijo, interesante. ¿Y si hacemos exactamente lo contrario? Ahora entra en escena la serpiente. Y aquí el texto dice algo que casi nadie nota. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No es un demonio con cuernos, no es un monstruo, es un animal inteligente, muy inteligente. Y la serpiente va directo a Eva con una pregunta diseñada para crear duda. ¿Con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Distorsión inmediata. Dios no dijo eso. Dijo que podían comer de todo excepto uno. Pero la serpiente planta una semilla. ¿Y si Dios les está ocultando algo? Eva corrige. La serpiente contraataca. No morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Hay algo de verdad en eso, y eso lo hace más peligroso. Eva mira el árbol, lo ve apetecible, ve que es bueno para adquirir sabiduría. Come, le da a Adán. Adán come. Y en ese momento, todo cambia. Sus ojos se abren, se ven desnudos, se esconden. Antes de ese momento, Adán y Eva caminaban con Dios por el jardín. No había vergüenza, no había miedo, no había distancia. Después de ese momento, cuando Dios llama a Adán, la primera respuesta del primer ser humano es, tuve miedo y me escondí. El miedo, la vergüenza, el ocultamiento. Todo empieza ahí. Y entonces viene el juicio, la serpiente. Maldita. Adán,
trabajará con sudor hasta volver al polvo. Eva, dolor en el parto y tensión constante en la relación con el hombre. Y Dios los expulsa del jardín. Pero antes de hacerlo, el texto dice algo que se pasa por alto rápido. Dios les hace ropa, les cubre la vergüenza Él mismo. Eso es importante, pero lo vamos a entender mejor más adelante. Ahora los humanos están fuera del jardín, con conocimiento que no sabían cómo manejar, y con una promesa oscura que Dios le hizo a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Primera profecía del libro. Primera promesa de que algo vendrá a arreglar esto. Pero antes de llegar ahí, la situación se pone mucho peor. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín trabaja la tierra. Abel cuida ovejas. Ambos traen ofrendas a Dios. Dios acepta la ofrenda de Abel, no acepta la de Caín. El texto no explica por qué en detalle, pero lo que sí explica es lo que pasa después. Caín se enoja, su cara cambia, y Dios le habla directamente. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta, acechando. Quiere dominarte, pero tú debes dominarlo. Aviso. Claro y directo. Una oportunidad de elegir diferente. Caín ignora el aviso, invita a su hermano al campo y lo mata. El primer hijo nacido de mujer se convierte en el primer asesino de la historia. Y Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde, no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Primera mentira descarada del libro. Adán se escondió. Caín miente. El patrón empieza a establecerse. Dios escucha la sangre de Abel clamando desde la tierra. Maldice a Caín, lo condena a vagar sin hogar. Y Caín dice algo que sorprende. Mi castigo es más de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre, me matará. Dios le pone una marca, una señal de protección, para que nadie lo mate. Incluso en el juicio hay misericordia, pero el daño ya está hecho. La violencia entró al mundo y no va a detenerse aquí. Las generaciones pasan, la humanidad se multiplica y con ella el problema. El texto de Génesis 6 tiene una de las afirmaciones más brutales de toda la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo. Continuó. Solamente. El mal. No algunos. No a veces. Todo el tiempo. Todos. Puro mal. Y entonces aparece algo más. Génesis 6 menciona a los Nefilim, seres misteriosos que surgieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Ángeles? ¿Una línea especial de humanos? Los estudiosos llevan siglos debatiendo. Lo que sí dice el texto es que los Nefilim eran gigantes, hombres de renombre, guerreros de otro nivel, y que después de ellos, el caos era total. Dios mira la tierra, ve corrupción por todas partes, ve violencia, y toma una decisión radical. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Eso es fuerte. El creador del universo, dolido por su propia creación. Pero entonces aparece un nombre, y ese nombre lo cambia todo. Noé. En medio de una generación completamente corrompida, el texto dice que Noé era un hombre justo, que caminaba con Dios. Eso no significa que era perfecto, significa que era diferente. Y Dios le habla, le da instrucciones específicas para construir una embarcación enorme, el arca, y le dice lo que viene, una inundación global que borrará todo lo que existe sobre la tierra. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Construyen el arca, meten animales de cada especie, entran ellos con sus familias, y Dios cierra la puerta. Llueve durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubren incluso las montañas más altas. Todo perece, excepto lo que está dentro del arca. Después de meses, el agua baja.
El arca descansa sobre las montañas de Ararat. Noé suelta un cuervo, luego una paloma. La paloma vuelve sin nada, la suelta de nuevo. Vuelve con una hoja de olivo en el pico. El mundo está vivo otra vez. Noé sale del arca, ofrece un sacrificio, y Dios hace algo nuevo, un pacto. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Nunca más destruiré todo ser viviente con diluvio. Y pone un arco iris en el cielo como señal de esa promesa. Primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. Dios no solo hace una promesa, hace un compromiso formal, con garantía visible. Pero aquí termina el capítulo feliz, porque Noé planta una viña, hace vino, se embriaga, y su hijo Cam lo ve desnudo en su tienda y va a contárselo a sus hermanos en lugar de cubrirlo. Sus hermanos, Sem y Jafet, caminan hacia atrás para no verlo y lo cubren. Noé despierta, se entera y maldice a Canaán, hijo de Cam. Primer conflicto familiar después del diluvio. La humanidad lleva exactamente 0 capítulos siendo reiniciada antes de volver a los problemas. Avancemos un poco. La humanidad se multiplica de nuevo. Esta vez hablan todos el mismo idioma y deciden hacer algo grande. Vamos a construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. El motivo que dan es para hacernos un nombre y no ser dispersados por toda la tierra. 2 problemas en esa frase. 1. Quieren hacer su propio nombre en lugar de confiar en el nombre de Dios. 2. Dios les había dicho que llenaran la tierra. Babel es un intento de resistirse a ese mandato. Babel fue básicamente el primer proyecto corporativo global, hasta que Dios cambió el idioma del grupo de WhatsApp. Dios baja a ver la torre y dice algo sorprendente. Si como un solo pueblo con un solo idioma empezaron a hacer esto, nada de lo que planeen les será imposible. Eso es un reconocimiento del poder humano colectivo. Dios no destruye la torre porque tenga miedo. La detiene porque reconoce que la humanidad unida, con propósitos equivocados, no tiene límites para el caos que puede crear. Confunde sus idiomas, los dispersa. La torre queda a medias. La ciudad se llama Babel, que suena a confusión en hebreo, y aquí termina la primera parte de Génesis, 11 capítulos de historia universal. Creación, caída, asesinato, diluvio, dispersión. El problema central está establecido. La humanidad tiene una tendencia sistemática a romperse a sí misma y al mundo. ¿Y ahora qué? Ahora empieza la segunda parte del libro. Y Dios cambia de estrategia. De toda la humanidad dispersa, Dios llama a un hombre específico, un hombre llamado Abram, que vive en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que tiene una esposa llamada Sarai, y que no tiene hijos. Y Dios le dice simplemente: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Sin mapa, sin coordenadas, sin garantías claras, solo ve, y yo te digo después a dónde. Y Abram va. Tiene 75 años. No es joven, no es militar, no tiene ejército ni riquezas extraordinarias. Es un anciano con su familia y sus rebaños, y Dios le hace una promesa que en ese momento parece completamente imposible. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás fuente de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, todos los pueblos, toda la humanidad. El problema de Génesis 1:11 fue global. La solución empieza con una sola persona. Eso es lo que hace Dios aquí. No borra el problema con otro diluvio. Empieza una cirugía de precisión, una promesa, una familia, una línea que va a cambiar todo. Pero antes de que eso pase, Abraham tiene que vivir algunas situaciones difíciles. Llega a Canaán, la tierra prometida, y hay hambre, así que baja a Egipto. Y aquí toma una decisión que no lo deja bien parado. Le pide a Sarai, su esposa, que diga que es su hermana, porque tiene miedo de que los egipcios lo maten para quedarse con ella. Sarai es tomada por el faraón. Dios manda plagas sobre la casa del faraón. El faraón descubre la verdad
y básicamente le dice a Abraham: ¿por qué me hiciste esto? Toma a tu esposa y vete. El profeta al que Dios escogió para bendecir a todas las naciones acaba de ser regañado por el faraón de Egipto. Esto es Génesis. Nadie aquí es perfecto. Abraham regresa de Egipto con su sobrino Lot. Sus pastores empiezan a tener conflictos por el territorio. Abraham le da a Lot la primera opción de tierra. Lot elige el valle del Jordán, fértil, próspero y muy cerca de una ciudad llamada Sodoma. Eso va a ser un problema, porque Sodoma y su ciudad vecina Gomorra tenían una reputación. El texto dice que sus habitantes eran malos y pecadores en gran manera contra Dios. Pasan los años, hay guerras regionales. Lot queda atrapado en el medio y es capturado. Abraham arma un equipo de 318 hombres, persigue a los captores de noche y rescata a Lot. En ese momento aparece una figura misteriosa, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sale a recibir a Abraham con pan y vino, lo bendice, y Abraham le da el diezmo de todo. ¿Quién es Melquisedec? No se da ninguna genealogía, no se explica de dónde viene, solo aparece, bendice y desaparece. Misterio total. Pero ahora volvamos a Sodoma. Dios decide investigar las quejas sobre esas ciudades. Le informa a Abraham lo que planea hacer. Y aquí Abraham hace algo sorprendente. Negocia con Dios. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás igual? Dios dice que no. ¿Y si hay 45? Tampoco. ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? Cada vez, Dios cede. Hasta 10 personas. Si hay 10 justos, la ciudad se salva. No había ni 10. 2 ángeles entran a Sodoma disfrazados de hombres. Lot los recibe en su casa, y esa noche, todos los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo que Lot saque a los visitantes para hacerles daño. Los ángeles ciegan a los hombres de la ciudad, le dicen a Lot que tome a su familia y huya, que no miren atrás. Al amanecer llueve fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot mira atrás, se convierte en estatua de sal. No hay forma moderna de hacer eso sonar menos perturbador. El texto es directo, miró atrás y quedó convertida en sal. Las ciudades desaparecen. El valle antes fértil se convierte en desolación. Y Abraham, desde las montañas, mira hacia donde estaban las ciudades y ve humo subir como de un horno. Todo eso en menos de un capítulo. Regresemos un poco, porque entre Sodoma y lo que viene después hay algo fundamental. Abraham tiene décadas esperando el hijo que Dios prometió. Sarai no puede tener hijos. El tiempo pasa, y la promesa de ser una nación grande parece cada vez más imposible. Sarai tiene una idea. Abraham puede tener un hijo con su sierva Agar. Abraham acepta. Nace Ismael. Problema resuelto, ¿no? No. Dios no le dijo a Abraham que buscara soluciones alternativas. Le dijo que esperara. Agar, embarazada, empieza a despreciar a Sarai. Sarai la trata duramente. Agar huye al desierto, y Dios la encuentra allí, sola, y le hace una promesa sobre su hijo Ismael. También será una gran nación. Dios ve a los que están solos en el desierto. Ese detalle no es menor, pero la promesa original sigue en pie. Y cuando Abraham tiene 99 años, Dios aparece de nuevo. Le cambia el nombre. Ya no Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Le cambia el nombre a su esposa, ya no Sarai, sino Sara, y le dice: Sara te dará un hijo, lo llamarás Isaac, y estableceré mi pacto con él. Sara escucha esto desde la tienda y se ríe. Tiene 90 años. Abraham tiene 100, y Dios pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Un año después, Isaac nace. Exactamente cuando Dios dijo, con exactamente la persona que Dios indicó. La promesa no llegó tarde. Llegó cuando tenía que llegar para que fuera absolutamente claro que no fue obra humana. Y aquí viene el capítulo más perturbador del libro. Isaac ya es un joven. Abraham lo ama profundamente. Es su hijo, la promesa hecha carne. Y Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac,
y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto, sacrificio, su propio hijo. El texto no registra el estado emocional de Abraham en ese momento. No hay duda pública, no hay llanto descrito. Solo dice que Abraham madrugó, preparó el asno y fue. 3 días de camino. Imagine esos 3 días. Al llegar, Abraham le dice a sus siervos: «Quédense aquí. El muchacho y yo iremos allá para adorar y volveremos». Volveremos, plural. Isaac carga la leña. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Y mientras caminan, Isaac pregunta: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham responde: «Dios proveerá el cordero». Llegan al lugar. Abraham construye el altar, ata a Isaac, lo coloca sobre la madera, levanta el cuchillo, y en ese momento el ángel del Señor lo llama: «Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios». Abraham mira y ve un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Lo ofrece en lugar de Isaac, y llama a ese lugar: «El Señor proveerá». Este capítulo lleva miles de años siendo estudiado. Hay niveles de significado que todavía se debaten. Lo que está en la superficie, la fe de Abraham fue probada al límite y no cedió. Lo que está en el fondo, hay un paralelo que se vuelve mucho más claro siglos después, cuando otro padre, en una montaña, no detiene el sacrificio de su hijo. Pero eso es otro libro. Por ahora, sigamos con Génesis. Sara muere. Abraham manda a un siervo a buscar esposa para Isaac entre su propio pueblo, no entre los cananeos. El siervo viaja, ora específicamente por una señal, y la señal se cumple exactamente. Encuentra a Rebeca. Rebeca viene. Isaac la ve, la ama. Se consuela de la muerte de su madre. Tienen gemelos, Esaú y Jacob. Desde antes de nacer ya peleaban dentro del vientre. Dios le dice a Rebeca: «2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor». El orden está invertido antes de nacer. Esaú nace primero. Jacob nace agarrando el talón de su hermano. Literalmente, el nombre Jacob significa el que suplanta. Esaú es cazador, hombre de campo. Isaac lo prefiere. Jacob es tranquilo, hombre de tiendas. Rebeca lo prefiere. Familia dividida desde el principio. Y un día, Esaú llega del campo muerto de hambre. Jacob está cocinando un guiso. Esaú le dice: «Dame de ese guiso, me muero de hambre». Jacob responde: «Véndeme hoy tu primogenitura». Esaú dice: «Estoy a punto de morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura?». Y la vende. Por un plato de lentejas. La primogenitura era la herencia doble, el liderazgo familiar, la línea de la promesa. Todo eso por un plato de lentejas. El texto lo dice sin adornos. Así menospreció Esaú su primogenitura. Pero Jacob todavía quiere más. Isaac es viejo. Sus ojos están tan débiles que ya casi no ve. Siente que se acerca su muerte y llama a Esaú para darle la bendición final. Rebeca escucha la conversación y diseña un plan para que Jacob reciba esa bendición en lugar de Esaú. Le pone pieles de cabra en las manos y en el cuello para simular la piel velluda de Esaú. Lo viste con la ropa de su hermano y lo manda con Isaac. Jacob entra y miente directamente a su padre ciego: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac duda. La voz suena a Jacob, pero las manos son velludas. Toca a Jacob, lo huele y le da la bendición. «Que te sirvan los pueblos. Sé señor de tus hermanos. Maldito el que te maldiga. Bendito el que te bendiga». Irreversible. Dada. Cuando Esaú llega poco después, la realidad explota en el cuarto. Isaac tiembla. Esaú llora con un clamor amargo. Pide otra bendición, pero la principal ya fue dada, y Esaú jura que cuando muera su padre, matará a Jacob. Jacob huye, solo, sin familia, sin posesiones, escapando de su propio hermano. ¿Y la promesa? El pacto hecho con Abraham, repetido a Isaac, ahora está en manos de un hombre que acaba de construir su futuro sobre mentiras. Pero eso no hace que Dios abandone el plan. Jacob huye hacia Harán, donde está la familia de su madre.
La primera noche, duerme en el camino usando una piedra como almohada. Y tiene un sueño. Ve una escalera que llega desde la tierra hasta el cielo. Ángeles suben y bajan por ella. Y Dios está en lo alto de la escalera y le dice: Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa continúa. Aunque Jacob sea un mentiroso en fuga, la promesa continúa. Jacob despierta aterrado. Dice: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Llama al lugar Betel, casa de Dios. Llega a Harán, conoce a su tío Labán, se enamora de su hija menor, Raquel. Trabaja 7 años por ella. Los años le parecen pocos de tanto que la ama. Noche de bodas, oscuridad, y por la mañana Labán le dio a Lea, la hija mayor, en lugar de Raquel. El que engañó a su padre ciego fue engañado en la oscuridad de la noche nupcial. Labán le dice: En nuestro país no se acostumbra dar en matrimonio a la menor antes que a la mayor. Para quedarse con Raquel tiene que trabajar otros 7 años. En total, Jacob trabaja 14 años por la mujer que amaba. Y Labán lo engaña varias veces más con los salarios y el ganado. Pero Jacob prospera de todas formas. Sus rebaños crecen, tiene hijos. Y finalmente, Dios le dice: Vuélvete a la tierra de tus padres. Jacob toma a su familia y huye de Labán. Labán lo persigue. Hay confrontación. Pero terminan haciendo un pacto. Y ahora Jacob tiene que enfrentar lo que dejó atrás. Jacob manda mensajeros a su hermano Esaú. La respuesta que regresa: Esaú viene con 400 hombres. Jacob tiene miedo. Ora. Divide su familia en grupos por si acaso. Manda regalos por delante intentando aplacar a Esaú. Y la noche antes del encuentro, Jacob se queda solo. Y lucha con un hombre hasta que amanece. El texto dice que el hombre, al ver que no podía vencer a Jacob, le tocó el encaje del muslo y lo desencajó. Pero Jacob no suelta al hombre. Le dice: No te dejaré ir hasta que me bendigas. El hombre le pregunta: ¿Cómo te llamas? Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, el que lucha con Dios. Ese nombre se convierte en el nombre de toda una nación. Jacob llama al lugar Peniel. Vi a Dios cara a cara, y mi vida fue preservada. Al día siguiente, Jacob va al encuentro de Esaú caminando con cojera. Y Esaú corre hacia él, lo abraza, lloran. El hombre que huyó hace 20 años, temiendo por su vida, regresa. Y su hermano lo recibe con un abrazo. Reconciliación. No perfecta, no inmediata, pero real. Jacob tiene 12 hijos y comete el mismo error que sus padres. Tiene un favorito: José, el hijo de su vejez, el que más ama, al que le da una túnica especial. Sus hermanos lo odian tanto que no pueden hablar con él en paz. Y para empeorar las cosas, José tiene sueños y los cuenta. Primero sueña que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya. Sus hermanos preguntan: ¿Reinarás sobre nosotros? Y lo odian más. Después sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Hasta Jacob lo reprende, y lo odian más todavía. Un día Jacob manda a José a revisar cómo están sus hermanos en el campo. Los hermanos lo ven venir a la distancia y dicen: Viene el soñador, matémoslo. Rubén, el mayor, los convence de no matarlo. Lo echan en un pozo vacío. Llega una caravana de mercaderes que va hacia Egipto. Judá dice: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Vendámoslo. Lo venden por 20 piezas de plata. Matan un cabrito, mojan la túnica especial en la sangre, se la mandan a Jacob. Jacob la reconoce. Llora con tal intensidad que nadie puede consolarlo. Mi hijo ha sido devorado por una bestia. Bajaré de luto a la tumba. Y allá en Egipto, José es vendido como esclavo a un oficial del faraón llamado Potifar. Este momento parece el fin de todo. El portador de sueños esclavizado. Pero todavía no era lo peor.
José está en la casa de Potifar y el texto dice algo específico. El Señor estaba con José. No que todo iba bien, sino que Dios estaba con él incluso en la esclavitud. José prospera. Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Confía en él completamente. Pero la esposa de Potifar se fija en José. Intenta seducirlo. Insiste. Un día lo agarra de la ropa. José huye. Deja la ropa en sus manos y sale corriendo. La esposa de Potifar lo acusa de lo opuesto a lo que pasó. Potifar lo cree. José va a la cárcel. En la cárcel, sin cometer ningún crimen real, sin defensa posible. Pero el Señor estaba con José. El carcelero pone a José a cargo de todos los presos. Y llegan dos prisioneros especiales, el copero del faraón y su panadero. Ambos tienen sueños en la misma noche, y José los interpreta. Al copero: en 3 días serás restituido. Al panadero: en 3 días serás ejecutado. Ambas cosas pasan exactamente como dijo. José le pide al copero: cuando estés bien, acuérdate de mí, mencióname al faraón. El copero se fue y se olvidó de José. 2 años, 2 años más en la cárcel. Y entonces el faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas marchitas. El copero se acuerda de José. José es sacado de la cárcel, se afeita, se cambia de ropa y comparece ante el faraón. Interpreta el sueño: 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Recomienda nombrar a alguien sabio para administrar las reservas durante la abundancia. El faraón mira a José y dice: ¿hay alguien más sabio que este hombre en quien está el Espíritu de Dios? Y lo nombra segundo en el reino. Solo el faraón está por encima de él, el esclavo, el prisionero, el olvidado. Ahora gobierna Egipto. Los 7 años de abundancia llegan. José almacena grano en cantidades inconmensurables. Los 7 años de hambre llegan. El hambre se extiende por toda la región, y la gente viene de todas partes a comprar grano a Egipto. Entre ellos, 10 hombres de Canaán, los hermanos de José. José los reconoce inmediatamente. Ellos no lo reconocen a él. Era un adolescente cuando lo vendieron. Ahora es el segundo del faraón de Egipto. José los trata duramente. Los acusa de ser espías. Los mete en prisión por 3 días. Les devuelve su dinero en sus costales sin que ellos lo sepan. Y les exige que la próxima vez traigan al hermano menor, Benjamín. En ese momento, los hermanos se dicen entre sí: verdaderamente somos culpables por lo de nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Pensaban que José no entendía su idioma, pero José entendía todo, y se retiró para llorar. Regresan a casa. Le cuentan a Jacob. Jacob no quiere dejar ir a Benjamín, pero el hambre continúa. Eventualmente no hay opción. Regresan con Benjamín. José organiza un banquete para ellos. Los sienta en orden exacto de nacimiento. Los hermanos se miran confundidos entre sí. ¿Cómo sabe este hombre sus edades? Y entonces José hace una última prueba. Hace que escondan su copa de plata en el costal de Benjamín. Los manda a perseguir. Los descubren. Y dice que Benjamín debe quedarse como esclavo. Y Judá, el mismo que propuso vender a José, da un paso al frente. Le dice a José: yo me ofrezco como esclavo en lugar del muchacho. No puedo ver el dolor que caería sobre mi padre. El mismo Judá, transformado. Y en ese momento, José ya no puede contenerse. Hace salir a todos los egipcios. Solo quedan él y sus hermanos. Y llora tan fuerte que los egipcios lo oyen desde afuera. Y dice: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pueden responder. Están aterrados. Y José dice algo que define todo el libro: no se entristezcan por haberme vendido. Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Lo que sus hermanos hicieron con maldad, Dios lo usó para bien. Esa frase es el corazón de Génesis y uno de los versos más poderosos de toda la Biblia. La familia entera baja a Egipto, 70 personas en total. Jacob ve a José, lo abraza, llora durante largo tiempo.
y dice: «Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que todavía vives». Faraón los recibe bien. Los instala en la región de Gosén, tierra fértil. José cuida a su familia durante el hambre, y el pueblo de Israel empieza a multiplicarse en Egipto. Eso va a ser relevante más adelante, mucho más adelante. Jacob envejece, está a punto de morir, llama a sus hijos para bendecirlos, y hace algo inesperado con los hijos de José. Bendice al menor, Efraín, por encima del mayor, Manasés. Cruza las manos deliberadamente para poner la derecha sobre el menor. José intenta corregirlo. Jacob dice que sabe lo que hace. El patrón se repite una vez más. En Génesis, el menor suele recibir la promesa: Abel sobre Caín, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, Efraín sobre Manasés. Hay algo en la narrativa de Génesis que constantemente invierte las expectativas humanas. A Judá, Jacob le dice algo particular: «No se apartará el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Silo, un nombre misterioso, una referencia a alguien que vendrá después, mucho después, de la tribu de Judá. Jacob muere. José llora sobre el cuerpo de su padre. Lo entierra en la tierra de Canaán, en la cueva que Abraham compró como primer trozo de la tierra prometida. Y cuando regresan a Egipto, los hermanos tienen miedo. ¿Y si José ahora quiere vengarse de nosotros? Le mandan un mensaje, se postran ante él, y José llora. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para salvar la vida de mucha gente. No tengan miedo. Lo cuida, los consuela. José vive 110 años. Ve a la tercera generación de sus hijos, y antes de morir, les dice algo importante a sus hermanos. Dios ciertamente los visitará, y cuando eso suceda, lleven mis huesos de aquí. Sabe que Egipto no es el destino final, que hay una promesa pendiente, que Dios va a visitar a su pueblo y sacarlos de aquí. Y muere, lo embalsaman, lo ponen en un ataúd en Egipto. Génesis termina con los huesos de José esperando. Y eso es Génesis. 49 capítulos, 2 grandes secciones, un solo arco narrativo. En la primera parte, Dios crea un mundo bueno. La humanidad lo rompe una y otra vez. La caída, el asesinato, el diluvio, Babel, un patrón de ruptura sistemática. En la segunda parte, Dios hace una promesa a una familia. Abraham, Isaac, Jacob, José. Cada generación la hereda. Ninguna es perfecta. Todas la reciben de todas formas. Y al final del libro, la familia está en Egipto. La promesa está viva. Los huesos de José están esperando. El problema no está resuelto, pero hay una dirección, una línea, una promesa que avanza. Génesis no es el final de nada, es el inicio de todo. Es el primer capítulo de la historia más larga jamás escrita. Si esto fue Génesis, el origen del problema, Éxodo es cuando Dios empieza la operación rescate. El pueblo de Israel multiplicado en Egipto, un faraón que los esclavizó, un bebé puesto en una canasta en el río, una zarza que arde sin consumirse, plagas, el mar dividido, el desierto. Si quieres que el próximo video sea Éxodo, deja un like y escribe Éxodo en los comentarios. Y si este video fue lo que necesitabas para finalmente entender Génesis, compártelo con alguien más. Porque la Biblia nunca fue aburrida. Solo nadie te la había explicado así.